Gracias, Señor. Le voy a invitar, hermanos, para que abran sus Biblias en la carta a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. En el primer capítulo, versículo 9. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Que nunca nos olvidemos de que cada día el Señor es el que nos conduce. Y nos conduce a su verdad eterna. Y esa verdad eterna, hermanos, la encontramos en la palabra. La encontramos en la Escritura. Damos gracias al Señor. Le vamos a dar lectura unos par de versículos más para guardar el contexto, hermanos, de lo que el Señor nos quiere entregar hoy día, por la cual el Señor nos quiere edificar. Lleva a partir del versículo 3 como un subtítulo y dice, testificando de Cristo. Y el testimonio, hermanos, se entiende que es algo físico, es algo práctico, es algo demostrable, es algo que se puede ver. Entonces vamos a leer desde el 3, hermanos, para contextualizar bien esta porción de la Escritura. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Señor, en esta hora te damos gracias a ti, Señor, porque tú nos has conducido a este tiempo. Señor, tú nos muestras cada día, Señor, de tu luz, de tu verdad. Y cada día, Señor, ensancha nuestro corazón, nuestra mente espiritual, Señor, para ver tus misericordias, para ver tus bondades, Señor. Y para, Señor, recibir de ti
el entendimiento, Señor, por qué fuimos salvados. Gracias, Señor. Condúcenos por tu Espíritu Santo, Señor, para recibir ahora de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero nos vamos a quedar específicamente, vamos a meditar un tiempo en el versículo 9. Y nos vamos a concentrar en la primera parte del versículo 9, como dicen como separan los estudiosos de la Biblia, en el A-B, en el 9A, en el 9A, ¿ya? En el 9A. Ahí vamos a meditar un rato, un momento, y poder comprender cuál es el propósito de habernos el Señor salvado un día. Existe en el pueblo cristiano, hermanos, y yo creo que para nadie es un misterio, el pensamiento de que somos salvos en Cristo, somos salvados, y después la vida tiene que fluir como cada uno estime conveniente. Que es una libertad que hemos recibido del Señor y cada uno puede vivir su vida tranquilamente porque ya es salvo, porque ya está salvado, está justificado y no va a haber mayor problema. Y quizá por largo tiempo también fue mi pensamiento, hermano. Una vez salvado, ya no hay problema, hasta ahí nos quedamos. Y todo fluye bien, pero el Señor nos dice que falta algo más, que vienen otros capítulos de esta salvación tan grande, porque no es una salvación cualquiera, es la salvación tan grande que el Señor efectuó en nuestras vidas. Y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, queremos hoy día desmenuzar un poquito esto y ver lo que significa ser salvado. Y vamos a pasar al desarrollo de esta palabra y de este versículo que el Espíritu Santo nos quiere hacer y llamar la atención, que nos detengamos un momento y leamos con atención. Escuchemos con atención, con disposición en nuestro corazón. ¿Quién dice, escrito por el apóstol Pablo, quién nos salvó y llamó? Entonces, la I como una conjunción copulativa, hermanos, entrelaza, salvó y llamó. ¿Salvó y llamó para qué? ¿Cómo fue el llamado? Fue un llamamiento santo. Es decir, para llevar una vida distinta, para llevar una vida diferente, para llevar una vida más rica en el plano espiritual, en el plano eterno, con la guía del Espíritu Santo. Y me gusta mucho el versículo 1 Corintios 1:30, cuando dice que en Cristo, hermanos, viene el paz completo. En Cristo se nos ha concedido la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Todo en uno, y esto va entrelazado, y esto va unido. Es decir, no hay salvación sin llamamiento. No hay salvación sin llamamiento a la santidad, que son los pasos hasta la redención final. Lo puede buscar usted en 1 Corintios 1:30.
Por lo tanto, hermanos, entonces es como Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado. El Señor Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, así como la manifestación de la salvación y la expresión de la salvación es el primer acto de obediencia en el bautismo. Todos sabemos que el bautismo nos salva porque entendemos, hermanos, que aquel que va al bautismo, a las aguas bautismal, es porque ya fue salvo. Producto de su salvación, entonces comienza a manifestar una nueva vida. Comienza a manifestar signos de vida. Y el signo de vida que manifestamos es la obediencia a su palabra. La obediencia al Señor. Y por lo tanto, la manifestación de la salvación, de la justificación, hermanos, está entrelazado la santificación. Porque fuimos salvados y llamados con un llamamiento santo para no ser diferente, para seguir progresando, hermano, en la vida espiritual, en la vida santificada, para parecernos más al Señor, para parecernos más a Cristo el Señor. Y ahí creo que vamos a tocar esa parte cuando el Señor Jesucristo dice, cuando el Señor, por el Espíritu Santo, a través de la carta de Pablo a los romanos, dice que el Señor quiere muchos hijos que se parezcan a su amado Hijo, en el cual tiene pleno gozo, tiene pleno contentamiento, porque Dios está satisfecho en una persona. Está complacido, llenó su corazón en Cristo Jesús y Él quiere que todos, que muchos se parezcan a su Hijo. Gracias, Señor. Entonces, dice que este llamamiento santo, ahora pasamos al 9b, no es conforme a nuestras obras. No es conforme a hombre, no es conforme a ideología, no es conforme a costumbre, no es conforme a moda, no es nada conforme a este mundo, es conforme a su Hijo, es conforme a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y bien conocemos nosotros Efesios 2:8, ¿no es cierto? 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La salvación viene del cielo. El nuevo pacto que viene del cielo, que viene de aquel ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor nos quiere enseñar para que en nosotros exista la plena conciencia, la plena visión, que ya no somos los mismos, hermano. Ya no somos los mismos que cuando Cristo llegó a nuestra vida marcó el punto más grande de inflexión en nuestras vidas, porque ya no somos los mismos. No es un pueblo, hermano, ordinario. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios ganada por la sangre de Jesucristo. El Señor quiere que no nos olvidemos de esto. Es la vida diaria.
que no nos olvidemos, hermanos, porque a veces a mí se me olvida. Y cuando se nos olvida, hermanos, entonces empezamos a hacer cosas que no agradan al Señor. Y el que es deshonrado con nuestros actos que no agradan a Dios es el Señor Jesucristo. Aquel que es negado por nuestras conductas es el Señor. Nuestras conductas no guiadas por el Espíritu Santo niegan al Señor. Y fuimos llamados también para ser santos y para llevar esta verdad a todos los pueblos, a todas las personas. Ahora, ¿por qué no podía ser por obra? ¿Por qué no podía ser por obra nuestra? ¿Estábamos calificados, hermanos, para nosotros conseguir nuestra salvación? Leamos Isaías 64:6. Vamos a leer unos par de versículos. Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Todos lo encontraron, hermanos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, no había, como dice Romano, justo ni aun uno. No había nadie calificado. Nadie cumplía el estándar de Dios. Porque el estándar de Dios es tan alto como el cielo comparado con la tierra. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, no podía ser por obra nuestra. Tenía que ser a través de Dios mismo. A través de aquel ungido de Dios. Aquel que nació sin pecado. Y aquel que nunca tuvo pecado en su vida. Y Dios pudo hacerlo pecado por nuestros pecados. Aquel que cumplía el estándar de Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el Señor dijo, este es mi Hijo amado. Y se abrieron los cielos. Y vino, hermano, la reconciliación para volvernos a Dios, para llevarnos a su Dios. Porque el Señor Jesucristo es el único que tiene el ministerio de la reconciliación. Y cuando el Señor Jesucristo nos puso en su Hijo, hermanos, por misericordia y por gracia, nadie más nos puede retirar. Nadie más nos puede sacar de su mano. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los que estamos aquí hoy en día, hermanos, o la mayoría, espero y creo en la fe que todos seamos salvados, que todos hayamos sido conocidos por el Señor.
Y cuando somos conocidos por el Señor, hermanos, nosotros adquirimos la dignidad de Cristo. Tenemos la dignidad del Señor. Y todos podemos participar de la mesa. Todos debemos participar de la mesa. Porque nos traemos nuestra propia dignidad. Venimos por la dignidad de Cristo. Por la autoridad del Señor. Porque el Señor sabía quién éramos nosotros. Él sabía, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá me estoy saliendo un poco del libreto, hermanos. Porque al final no importa lo que yo diga, lo importante es lo que diga el Señor. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos dio su dignidad. Ya no digamos que no somos dignos. Ya no digamos que no somos dignos, hermanos, porque el Señor nos dio su dignidad. Tenemos la dignidad de Cristo. Y el Señor dice en Colosenses 3, dice que nuestra vida está escondida en el Señor. Está escondida en Cristo para con Dios. ¿Me porté mal? Sí. Pero es el momento de decir, Señor, perdóname porque me porté mal. Señor, perdóname porque te deshonré. Pero aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón dispuesto para que tú trabajes en él. Para que tú sigas trabajando. Y el Señor nos dice que Él va a seguir trabajando, hermano, porque Él es el que comenzó la obra y Él no la va a dejar hasta la mitad. El Señor no es aquel que deja inconclusa la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Entonces, si no fue por nuestras obras que el Señor nos llamó. Fue por su obra, hermanos, el Evangelio. El Evangelio del Señor. Cuando llegamos nosotros también, y cuando alguien nos invita, hermanos, a la reunión de los santos, a la reunión en la iglesia, hermanos, lo primero que decimos nosotros es que primero tengo que cambiar. Primero tengo que colocarme bueno. Tengo que ser un poco más buenito para ir. Porque en el fondo estamos reconociendo que somos malos, que estamos descalificados. Tengo que hacer algo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Dios es lo que Dios ya hizo por nosotros. Y el Señor nos invita a tomarlo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Que haya una fiesta cada día cuando se junten los santos. Porque en un velorio no hay fiesta, hermano. No puede haber fiesta en un velorio. Porque están todos muertos. Pero cuando se juntan los vivos, los que tienen vida, los que tienen gozo, hermano, hay fiesta. Y aquí estamos los vivos porque hemos recibido la vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo es la vida eterna, hermanos. Y Él vino para darnos la vida y en abundancia. No de a poco, en abundancia. Por lo tanto, ¿podemos hacer fiesta? Sí. Aleluya, sí. Porque estamos siempre en una fiesta, porque estamos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el vencedor, el que está vivo por la eternidad, el que no pudo ser retenido por la muerte porque no había pecado en él. Él venció la muerte, bendito sea el nombre del Señor. Él mató la muerte, ya no hay muerte para los hijos del Señor porque estamos vivos en Cristo. Gracias, Señor. Entonces, ¿por qué fue en la parte C? La parte C del versículo. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahí, hasta ahí.
que nos fue dada en Cristo Jesús, llamado según su propósito. Romanos, un versículo muy conocido, Romanos 8:28, Pablo escribiéndole a los romanos, dice, a los que aman a Dios, estos son a los que fueron llamados conforme a su propósito. Todas las cosas le ayudan a bien. Su propósito. Nos fuimos llamados por el propósito y por la necesidad de Dios. Bueno, Dios no tiene necesidad. ¿Cómo decirlo de alguna manera? Por el propósito, por el deseo de Dios, fuimos llamados. Y Efesios 1:5 dice, por el puro afecto de su voluntad. Fuimos llamados por el puro afecto de su voluntad. Por amor a su voluntad. Había una voluntad de Dios de llamarnos, de salvarnos y llamarnos. Pero no podía ser por nuestros méritos porque no tenemos mérito. Tenía que ser por el mérito suyo mismo, por el mérito de su Hijo Jesucristo, que llena todo el estándar, que llena todo el patrón, toda la referencia de Dios. ¿Desde cuándo comenzó el llamado? ¿Desde cuándo comenzó la salvación para el ser humano? Y nos dice la última parte, dice que esto fue antes de los tiempos de los siglos. Es decir, ¿cuándo fue, hermanos? La historia de la humanidad, de la creación, tiene 3 etapas, hermanos. La primera etapa es la eternidad pasada. Ahora estamos en la segunda etapa, que es la dimensión temporal, que es un tiempo de transición entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Dice la Escritura entonces que tú fuiste llamado, que yo fui llamado a ser salvo por el puro afecto de su voluntad de parte del Señor en la eternidad pasada. Dios ya tenía lista tu salvación en la eternidad pasada. Y eso también lo pueden afirmar y lo pueden corroborar en Efesios 1:4. Efesios 1:4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Podíamos ser santos y sin mancha sin haber sido salvados por el Señor? De ninguna manera. Pero ahora que fuimos salvados por el Señor, tenemos el llamamiento para ser santos y sin mancha. ¿Lo podremos conseguir? No por nosotros, sino por lo que Dios preparó de antemano. Como dice en Efesios 2:10, para que andemos en la buena obra que Dios preparó de antemano. Tomemos, hermano, la palabra del Señor. ¿Lo creemos? El Señor nos invita a que le creamos. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Porque sin fe, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, Romanos 10, y la fe viene por el oír, pero no por el oír un mensaje político, no por el oír un mensaje de un hermano, no por leer Harry Potter, no, viene por el oír de su palabra. Así que tengo poca fe, ya, me sumerjo en la Biblia. Socórrenos, Señor, para sumergirnos en tu palabra. Según nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos escogiste en tu Hijo en la eternidad pasada. Primera de Pedro 1:20 también nos ayuda ahí y nos aclara esto. Dice: gracias, Señor. Ahora, sí, alcanzamos. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos llamó con un llamamiento santo? Porque el Señor quería que nos pareciéramos a alguien. Romanos 8:29. Y esto, hermanos, está escrito en tipología en Génesis 1. Busquemos Génesis 1, hermano. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios hizo al hombre a su imagen para tener autoridad sobre toda su creación, para conducir toda su creación. Ahora, Dios dice hagamos y está hablando en Trinidad, en tres personas. Pero el versículo 7 habla en singular. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. El Señor nos está mostrando ahí Cristo y la iglesia, hermanos. Cristo y la iglesia. Porque de allí iban a salir muchos hijos para su reino. Muchos hijos idénticos a su amado, que es el que llena el corazón desde el Padre. ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? Colosenses 1:15. Vamos a leer un poquito algunos versículos.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, hermanos, el hombre fue creado a la imagen. Sabemos que el primer hombre falló, pero el Señor continuó con su obra, porque Él no deja nada inconcluso. Y el Señor sí obtuvo un hombre, un segundo hombre, el postrer Adán, el que llenó su corazón. Y Él es la imagen. Por lo tanto, Romanos 8:29, hermanos, bueno, aquí estamos un poquito haciendo exégesis, ¿ya? Romanos 8:29. Entonces, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hijo, con mayúsculas, ¿se dan cuenta? A la imagen de su Hijo, para que tú y yo fuésemos hechos conforme a la imagen. Que nosotros, el mundo pudiera ver a Cristo. Esa es la altura y el estándar de Dios por la que fuimos llamados, hermanos. Y tenemos el socorro del Señor, claro que tenemos el socorro del Señor, porque tenemos al Espíritu Santo. En Juan 16 dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Y más adelante dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda la verdad, porque no hablaría de lo suyo, sino de todo lo que escuchara de Cristo. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones? Sí, porque somos templo del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo a Efesios le dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Más bien se lleno del Espíritu Santo. Andar cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Para llevar mucho. Y Hebreos 2:10. Hebreos 2:10, el Señor en su dice, porque convenía, no era algo circunstancial. La obra de Dios no era algo circunstancial. No era producto de un accidente. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de ellos? Cristo Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cordero perfecto de Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, que tú nos muestras tu verdad. Socórranos el Señor
para que esta verdad no quede aquí, sino que traspase todo nuestro existir, que se haga vida, hermanos, que se haga vida. Había un hermano que siempre decía cuando estábamos en otra parte, física nomás, porque también estábamos en Cristo siempre, decía, el problema nuestro decía que tenemos mucha revelación, pero poca vida. Poca vida. Oh Señor, ayúdanos para que tu revelación, el conocimiento de Dios, pase a transformarse en la vida nuestra. En la vida nuestra, hermanos amados, para que haya testimonio cada día en nosotros, en todas las cosas que hacemos, que haya testimonio de Cristo. En todas las cosas, hermanos, y vamos a leer ese versículo, creo que en la carta de Pedro. Ese entonces es el propósito de Dios, el primer propósito es ese, para parecernos a su Hijo, a la imagen de su Hijo. Y Él quiere llevar muchos hijos. Y en esos muchos, hermanos, el Señor nos incluyó a cada uno de nosotros. Más allá, a cada uno de los que están más allá. Más allá, a cada uno de los que están allá. Los que están al sur, los que están al norte, los que están al este, al oeste, los que están en América, los que están en Europa, los que están en Asia. Hermanos, Él también quiere que se parezcan a su Hijo Jesucristo. Y en segundo lugar, podríamos ponerle un lugar, si es que el Señor nos aguanta que le pongamos eso. Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha. Estos hijos, porque si no son santos y sin mancha, si no somos santos y sin mancha, no nos podemos parecer al Señor. Por lo tanto, como añadidura para parecernos a Cristo, hermanos, es necesario que para que seamos santos y sin mancha. Porque nosotros, hermanos, veníamos muy manchados. Veníamos del mundo muy manchado y con muchas maldades y con muchas suciedades, hermanos. Lleno de lepra. La lepra del pecado. Veníamos llenos de lepra. Y el único que se acercó a nosotros, y allí es una figura cuando el leproso, que nadie se podía acercar de él porque era una enfermedad contagiosa y a 200 metros tenía que estar de la gente y a una cierta distancia le dejaban la comida. Pero él le dijo, no me acuerdo dónde está el versículo, hermano, así que le digo al tiro. ¿Ya? Si usted lo busca, pero está en uno de los 4 evangelios. ¿Ya? Le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor no solamente se acercó, sino que lo tocó. Y le dijo, claro que quiero. Porque le dijo, quiero. Claro que quiero. Si el que más quiere y el único que quiere que yo sea limpio, que tú seas limpio, es el Señor. Sé limpio. Gloria al Señor. El único que le puso atención, ¿no es cierto?, al pobre que estaba medio muerto. Allí en camino de Jerusalén a Jericó. Era el despreciado, el samaritano. Este es el único, ¿no es cierto?, que dijo,
y le puso atención y lo atendió y se bajó de su cabalgadura y él se fue a pie y puso al medio muerto sobre su caballo. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Despreciado por los hombres, despreciado por los religiosos, por los doctos, hermanos, por los cultos. El único que Él se va a pie y te pone sobre su cabalgadura. Gracias, Señor. Para que fuésemos santos y sin mancha. Y vamos a concluir aquí para que no se me ponga nervioso. Y para que vayan despertando los que se han quedado dormidos. Porque a la hora que nos vamos todos nos despertamos, hermano. Porque es hora de almorzar y todas esas cosas. Ya, quizás nos espera un almuerzo rico. Algunos nada, pero... No, si nos espera, hermano. ¿Ya? Era solamente una broma. Era para sacarlo de su seriedad, hermanos. ¿Ya? Para que no estén tan serios. Siempre tiene que haber contentamiento, hermanos, el gozo en el Señor. Pero si hemos llegado hasta aquí es porque el Señor nos ha traído. Él es nuestro Ebenezer, hermano, la roca que nos guarda. Porque hemos llegado, porque el Señor nos ha traído. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos por nosotros mismos hasta aquí, hermanos. Gracias, Señor. Y el tercer ¿para qué? Dice, primera carta de Pedro. Aquí vamos a leer un poquito más de un versículo, sí, para contextualizar, porque la hermosura, hermano, de la palabra de Dios, la hermosura de la palabra. 1:15. Primera. El 15, vamos a llegar al 15, empecemos en el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y ya ustedes vieron cuál es el subtítulo que tiene la Reina Valera arriba, ¿no? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes que somos, gracias, Señor, porque somos hijos obedientes. Si no fuimos obedientes, a partir de hoy día vamos a ser hijos obedientes. Porque a partir de hoy día le vamos a colocar atención a lo que el Señor nos está diciendo, porque por algo el Señor nos está hablando. El Señor no nos habla para completar y irnos a la 1 de la tarde para poder completar el horario. El Señor no nos habla por eso. El Señor no nos habla, hermanos, para tener las reuniones todos los domingos y hacer algo y tener palabra, sino que el Señor nos habla para que le coloquemos atención. Y a partir de hoy día yo sea un hijo obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y aquí el versículo 15 nos va a aclarar, porque la pregunta puede ser, claro, sí, para que seamos santos y sin mancha, para que nos parezcamos al Señor Jesucristo, a su imagen. Y eso tiene que afectar las áreas de nuestra vida, la parte de nuestra vida. ¿Pero qué parte de nuestra vida cuando estoy aquí? ¿Solamente? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Santos en el trabajo, santos en la casa, santos en el negocio, santo en la micro, en el Transantiago, santo en el metro, santo cuando vamos conduciendo, santo cuando vamos a conduciendo, Señor. Sí, pues sí, primero cae para mí, pues, hermanos. En todas las áreas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Lo creemos, Señor, y queremos tu socorro para que realmente tu palabra sea viva y eficaz y penetre, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y afecte, Señor, todas las áreas de nuestra vida. Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, para ser obedientes y para que afecte principalmente nuestra memoria, para que no nos olvidemos que somos tus hijos, que no nos olvidemos que hemos sido salvos y llamados con tu propósito a ser santos y sin mancha, Señor, Padre, en todas las áreas de nuestra vida, con todos, Señor, los hombres. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.